Daniel Sampero Espina nació en 1974 en Bogotá. Fue sometido a una lobotomía, que es una incisión quirúrgica en un lobo cerebral, por lo cual, según él, terminó dedicándose al periodismo y siendo hincha del Independiente Santa Fe, su equipo del alma. Por el lado ideológico me considero bastante liberal, es decir, creo en las libertades humanas, en las libertades civiles, creo en los derechos de igualdad, creo en la absoluta igualdad de condiciones con cualquier tipo de persona, sea cual sea su inclinación sexual, sea cual sea el color de su raza, sea cual sea su credo. Creo en el Estado laico. En el espectro político como tal soy muy escéptico, francamente, y quizás el último político con el que de alguna manera me identifiqué fue con Mocus, entre otras porque creo que Mocus nos legó una enseñanza que es fundamental para el sistema político colombiano, y es que la ética debe estar por arriba de las ideologías. Como él mismo afirma, es felizmente casado y padre de 2 hijas, Guadalupe y Paloma. Ha sido columnista en reconocidos medios como el periódico El Tiempo, revista Cromos, Jet Set, revista Fútbol Total y revista Semana. Pues inicialmente yo escribía unas columnas como de humor costumbrista para la revista Jet Set, y como que en esa especie de baraja nueva en Semana decidieron mirar hacia las canteras, por hablarlo en términos futbolísticos, y ascenderme a mí a la primera división y darme la columna de Semana, desde la cual pues llevo ya varios años, no sé cuántos, 7 años por lo menos. A él le podía gustar de traerme a mí, era que podía refrescar una revista tan seria como es Semana con algo de sentido del humor parecido al que hacía en la columna de Jet Set. Evidentemente un poco más político, o digamos que fijándome más en el acontecer político que en el acontecer de la alta sociedad, aunque es muy entremezclado finalmente, pero evidentemente desde un ángulo humorístico. En el 2004 comenzó a escribir su columna en la revista Jet Set, con la que consiguió la admiración y el desprecio de algunos personajes de la alta sociedad. Es columnista de la revista Semana desde el 2008, desde donde procura encontrar el lado gracioso de la espesa realidad política colombiana. Allí se hizo famoso por su estilo literario, una irreverente sátira costumbrista llena de crítica social y política, y no exenta de humor negro, desde la cual enuncia su ideología progresista. Me lancé pues a la responsabilidad de al vértigo terrible que es tener una columna semanal. Las de Jet Set inicialmente eran mensuales y después quincenales. Tengo un método en el cual apunto permanentemente cosas que observe de la realidad que crea que me puedan servir, y las voy acomodando en una especie de archivo de Word, y en determinado momento empiezo como a clasificarlas por orden temático generalmente, y empiezo a trabajar unas 3 columnas al tiempo, algo así. Las que yo llevo pensadas son temas más o menos ideológicas, es decir, no es una columna sobre el procurador, una columna sobre un tratamiento psiquiátrico para Uribe. Esas son columnas de actualidad, pero no de coyuntura, es decir, son columnas que están sucediendo en un margen de acción de unos 3 meses o algo así. Entonces la coyuntura a veces desplaza los planes de escribir sobre temas un poco de actualidad, pero no tan calientes, pues, con los que es mi método de trabajo. Me parece una maravilla poder envolver los temas fuertes de la política en temas light. Creo que es un muy buen envolvente, es una muy buena manera. Bueno, a los animales les dan las pepas también envueltas en pan, entonces si yo puedo hablar de protagonistas de novela para poder terminar señalando alguna arbitrariedad del gobierno, por ejemplo, me parece que está muy bien hacerlo. Pues la verdad no soy muy sociable, es decir, soy muy sociable, pero no suelo asistir a cócteles ni eventos sociales en los que me pueda encontrar con personas a las que suelo criticar. Muchas de ellas se lo toman con sentido del humor, incluso para mi sorpresa. Otras me imagino que
no, algunas me han insultado un par de veces cuando me han visto, o me favorece mucho que la clase política no lea mucho. Es considerado como un influyente líder de opinión cuyo impacto es tangible en redes sociales desde su popular cuenta de Twitter. Pues las redes sociales son un gran vehículo de información, ahí uno puede medir el aceite un poco de lo que pasa. Es director de la revista Soho, pero dio a conocer en diálogos con la W Radio su decisión de renunciar luego de celebrar sus 15 años de existencia en Colombia, dicha revista. Su capacidad para generar y provocar polémica es buena, como la que surgió tras la demanda interpuesta por un grupo de católicos que dijeron sentirse ofendidos por la aparición de la famosa actriz Alejandra Azcárate desnuda representando a Jesucristo crucificado. Frente a esas demandas, la justicia favoreció a Samper Ospina en todas las instancias y el caso permitió crear un importante antecedente jurídico que fortaleció la libertad de expresión por encima de los intereses religiosos. A él ni le va ni le viene que lo comparen con su padre, el también periodista Daniel Samper Pizano, de quien no sabe si heredó la pasión por escribir o solo la calvicie, pero a quien espera heredarle sus bienes inmobiliarios. Aquí el sistema de ventilación de la élite colombiana es muy miserable. Suele haber políticos con los mismos apellidos, aunque vayan cambiando los nombres porque son los hijos, y de alguna manera ese mismo delfinazgo, con algunos matices, también sucede en áreas como el periodismo. Daniel estudió literatura en la Universidad Javeriana y profundizó sus estudios en programas de literatura del barroco español y literatura latinoamericana del siglo XX en la Universidad de Harvard. La academia es otra de sus habilidades. Samper fue profesor de posgrado de periodismo de la Universidad de los Andes y se desempeñó por varios años como profesor de literatura del Gimnasio Moderno y consejero de dicha institución. Mi relación con la poesía siempre será una relación tan importante que considero que me sustituye la religión. Uno nace con el gusto por la literatura, es decir, eso viene dentro del alma humana. Yo me imagino que después el colegio se encarga de distanciarlo a uno de la literatura, cuando la vuelven ya mandamiento, cuando lo mandan a uno de vacaciones con 100 años de soledad bajo la amenaza de que al regresar tiene que hacer un examen. Eso entonces daña la relación natural de amor que uno como ser humano siempre ha tenido con la literatura. Samper Ospina es autor de 4 libros, El Club de los Lagartos y otros artículos de humor, Volveremos, Volveremos, Sálvese quien pueda y Las aventuras de Pachito. Yo creo que lo más importante que puede tener un columnista es una voz propia. Hay que procurar una voz propia, tratar de tener un estilo único, que prácticamente si tapan la fotico de la columna, el lector sepa quién está hablando. Creo que eso es lo que hace la diferencia en el campo de los columnistas. No es amante a posar para las fotos,